Contador, en los últimos días ha circulado en la prensa la versión de que la Presidencia de la República tiene previsto enviar a la justicia todos los antecedentes del caso Casal DGI. ¿Qué opinión le merece esto, habiendo sido usted durante 5 años director de la Dirección General Impositiva? En primer lugar, su pregunta se refiere básicamente a rumores de prensa y sería bueno tener el documento que se supone que la Presidencia de la República enviará a la justicia. Lo que sí entiendo desde el punto de vista conceptual es que toda aquella determinación, resolución por parte del Estado que implique garantías para todas las partes, ya sea para las personas, para los contribuyentes, para los empresarios, aquel que está obligado a pagar impuestos, así como también garantía para la administración, es bienvenida. Y esto, tal vez yo hago una reflexión, en su momento intenté y estuvimos trabajando con el equipo técnico a los efectos de crear un marco en el cual se determine cuáles son no solamente las obligaciones de los contribuyentes, de los empresarios, de la gente, sino también cuáles son sus derechos. Y hacer una campaña educativa, aquellos que están obligados a pagar impuestos, justamente, derechos y obligaciones. Y esos derechos que son para el contribuyente son las obligaciones que tiene la administración fiscal, llámese DGI, aduana, BPS, de que haya un debido proceso y garantías para que se cobre estrictamente lo que se debe cobrar, ni más ni menos. Yendo concretamente al caso Casal, contador, siendo usted director de la DGI, en varias oportunidades manifestó en la prensa que tenía la sospecha de que Casal evadía impuestos. La pregunta es, si usted tenía esa sospecha, ¿por qué no elevó todos los antecedentes a la justicia? Digo, porque por mucho menos, hablando en dinero, de lo que hoy estipula la DGI que debe Casal, Rupenian y los directores de la pasiva terminaron presos. Primero, yo nunca manifesté que había sospechas. Lo que sí manifesté cuando estuve a cargo de la DGI es que todo empresario, toda actividad, tiene la obligación, la DGI, de ir, mirar y si está pagando correctamente sus impuestos. Y que no importa el tamaño. Una empresa puede ser chica, mediana, grande o muy grande, como el caso que usted se refiere, y es obligación de la DGI controlar si se cumple con el pago debido de impuestos. Y en ese caso yo entendí que no había ni hijos ni tenados, ni favorecidos, ni amigos de nadie, y que a todos había que controlarlos por igual, pero cumpliendo un debido proceso. Yo estuve al frente de la DGI entre el 2002 y 2007. El caso del empresario de fútbol era una actividad conocida y es una actividad conocida, como el caso de todos los empresarios por todos los uruguayos, los que nos gusta el fútbol y los que no. Sus ventas que realiza también son conocidas, hasta los importes de lo que vende, porque todos sabemos en cuánto se vende un jugador de fútbol, se transfiere a Europa o a otro país. Y por lo tanto era una actividad que ameritaba analizarla, verla, no solamente en este caso en particular, con este empresario, sino con otras actividades. Durante mi administración se realizaron las inspecciones del caso, las investigaciones, y cuando yo me retiré de la administración el 21 de marzo del 2007, la actuación seguía en curso. Hasta ese momento no había una posición firme, una convicción del punto de vista técnico de que la actividad estuviera o no estuviera grabada, o sea, si se debía o no se debía impuesto. O sea, en el trabajo que los técnicos de la DGI estuvieron haciendo en el estudio del contador Julio Zafrán, no aparecieron elementos que determinaran que Casal estaba evadiendo impuestos o que tenía deudas generadas con la Dirección General Impositiva. El trabajo fue muy vasto, no solamente se fue al estudio de su contador, sino se hizo distintos tipos de investigaciones y de trabajo, y la actuación estaba en curso. Una actuación muchas veces en la DGI tiene un periodo que abarca mucho tiempo, inclusive a veces mucho más del deseado, pero en el momento que yo me retiré, no había una posición firme, un acto de determinación de deuda de impuesto alguno. O sea que cuando yo me fui, ese caso, como otros cientos de casos,
que estaba siendo llevada a cabo la actuación, ya sea por los inspectores, por la parte jurídica de la DGI, no había un acto de determinación de decir, señor, usted debe y debe tanta plata. Y la actuación siguió en curso con lo que todos sabemos, 1 año y medio después que yo me retiré, la DGI, que estaba en aquel momento dirigida por el contador Nelson Hernández, tomó la resolución de determinar que se debía impuestos y más tarde después se le aplica una sanción por defraudación, se solicita 1 año y medio o mucho más tarde, después de 2 años, siguió en el 2009, un embargo ante la justicia civil, embargo millonario, y también se realiza 1 año después, más de 1 año después, o sea, más de 2 años que yo me retiré de la administración, la denuncia penal. Las versiones de prensa de la resolución de que se va a tomar por parte del Ejecutivo, o yo al menos todavía no la leí, de que se va a anular eso por parte del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha noviembre de 2011 y firmado por el ministro Lorenzo, determinó la revocación de varios numerales de la resolución 1521 del 2009 de la impositiva, en el que precisamente se revoca la prescripción que se manejaban 10 años y, según resolución del Ministerio de Economía, son 5 ahora, y además lo estrictamente relacionado a la multa por defraudación. Exacto. Eso está firmado por el ministro de Economía. Entonces, teniendo una resolución firmada por el ministro de Economía, que es el superior jerárquico de la DGI, cuando cualquier empresa no está de acuerdo con la determinación de un impuesto o de la resolución de la DGI, tiene las garantías del caso de presentar un recurso contra la propia DGI y si la DGI lo mantiene, se eleva jerárquico ante el Ministerio de Economía. Si ya el señor ministro de Economía resolvió que la DGI se equivocó y que no hay acto de defraudación y por tanto se elimina las 10 veces el impuesto que la DGI pretendía cobrar y que además la deuda, en lugar de mirarla a 10 años, al no haber defraudación pasa a ser 5, es una resolución del Ejecutivo. Y eso, lo bueno que da, abstrayéndonos del caso Casal, es que el sistema jurídico uruguayo le da garantía a las partes que si la administración comete un error, la DGI, hay un recurso ante la propia administración, pero también jerárquico ante el Ministerio de Economía, e incluso más. El sistema jurídico nuestro prevé que, aunque en este caso o en cualquiera, el recurso jerárquico es confirmado por el Ministerio de Economía, o sea que comparte la opinión de la DGI que podría darse, se eleva al Poder Judicial, a otro órgano independiente de la administración pública. Cosa de darle garantía a las partes. En este caso, si la resolución fue esa, quiere decir que lo que hizo el ministro de Economía en su resolución de noviembre es anular un acto del 15 de septiembre del 2009. 15 de septiembre del 2009, yo me fui 21 de marzo del 2007. O sea que estamos hablando 2 años y medio que yo me había retirado de la DGI. Claro, pero como el caso se generó o comenzó a investigarse durante su gestión, claro. Contador,